Bien, bien, bien. Y bueno, en nuestra última sesión de administración financiera vamos a hablar de algunos instrumentos financieros y algunos instrumentos derivados que están dentro del mercado de derivados importantes para el financiamiento empresarial. Primero vamos a empezar hablando de unos instrumentos financieros muy interesantes. El primero se conoce como el factoring. El factoring es cuando las empresas necesitan liquidez y tienen facturas que todavía no han cobrado, están pendientes de cobro. Entonces, explicándotelo en fácil, llevan esas facturas a un banco y el banco les entrega un aporte, una cantidad de dinero, no la misma que está en factura, sino menor, porque si no el banco no, ¿cuál sería la ganancia para el banco? ¿No? Y el banco luego procede a cobrar esas facturas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es para, en este caso, para la empresa que acude al factoring porque puede tener liquidez inmediata. Y el banco obviamente está ganando la diferencia. Por ejemplo, yo tengo facturas por un valor de 1000 soles. Voy al banco para un factoring, el banco me da 900 soles. No me va a dar los 1000. ¿Por qué? Porque esa diferencia, que es la que va a obtener cobrando, va a ser su ganancia. Va a ser su ganancia. Eso es el factoring, ¿ya? Cuando pasamos en simple, el factoring es cuando le trasladamos nuestras facturas a un banco, ya estoy diciendo un banco, porque queremos liquidez, necesitamos liquidez. Bien, vamos a ver un videito, ¿ya? Para que lo explique más bonito. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu Empresa. El día de hoy aprenderemos qué es el factoring, elementos, tipos, ventajas y desventajas. Si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. Una factura es un documento comercial que indica la compra-venta de un bien o servicio, no necesariamente la transferencia del dinero. Pero, ¿qué sucede cuando el cliente, según un convenio, debe pagar la factura después de 30, 60 o 90 días? ¿Cómo conseguir la liquidez necesaria para pagar los costos de tu negocio? Para esos casos existe una herramienta financiera llamada factoring. Las empresas utilizan esta herramienta financiera para adelantar la liquidez que sus clientes les han dejado a deber. Por eso, el día de hoy aprenderemos qué es factoring, elementos del factoring, tipos de factoring, ventajas y desventajas del factoring. ¿Qué es el factoring? El factoring, conocido también como factoraje, es una alternativa de financiamiento liquidez que tienen las empresas. A través del factoring, las empresas ceden y venden sus documentos por cobrar, como pueden ser facturas, recibos, letras, pagaré, guardas, con promesa de pago, a empresas dedicadas al factoring. Estas empresas dedicadas al factoring compran documentos de cobro, pero lo hacen con un porcentaje de descuento o una comisión, que en algunas ocasiones se convierte en un precio alto por la acumulación de las condiciones o el nivel de riesgo de la empresa deudora. Luego de un tiempo, las empresas de factoring proceden a cobrar la totalidad del dinero al deudor. Elementos del factoring. Se tienen tres elementos importantes dentro del factoring. Estas son empresa cedente, empresa de factoring y empresa deudora. La empresa cedente es la empresa que cede sus documentos de cobro a la empresa de factoring. La empresa de factoring es la empresa que compra los documentos de cobro de las empresas cedentes. A cambio de la compra, la empresa de factoring cobra una comisión. La empresa deudora es la empresa quien proviene la deuda, es decir, la empresa deudora le debe dinero por algún producto o servicio brindado a la empresa cedente. Sin embargo, este pago se realizará pasado un tiempo que puede ser de 30 a 120 días. Tipos de factoring. El factoring puede presentarse bajo diferentes tipos, según sus recursos. Aquí tenemos dos tipos: factoring con recursos y factoring sin recursos.
El factoring con recursos es el tipo de empresa de factoring que no asume el riesgo del impago. Es decir, si el deudor de la factura no efectúa el pago pactado, la empresa de factoring tendrá el derecho de reclamar a la empresa cedente el dinero de la factura. De no realizarse el pago por parte de la empresa cedente, se podría generar un juicio entre ambos. Factoring sin recurso. En este tipo de la empresa de factoring asume totalmente el riesgo de incobrabilidad del deudor. Es decir, si el deudor de la factura no efectúa el pago pactado, la empresa de factoring no tiene derecho a reclamar a la empresa cedente el dinero de la factura. Según su localización. Aquí tenemos dos tipos: factoring nacional y factoring internacional. El factoring nacional ocurre cuando la empresa de factoring y el deudor se encuentran en el mismo país. El factoring internacional ocurre cuando la empresa de factoring y el deudor se encuentran en diferentes países. Según la participación. Aquí tenemos dos tipos: factoring compartido y factoring no compartido. El factoring compartido se lleva a cabo cuando dos o más entidades de factoring proceden a compartir las facturas de uno o más empresas cedentes. De esta forma, todas estas empresas de factoring se hacen cargo de la gestión de estos documentos. El factoring no compartido se lleva a cabo cuando solo una entidad de factoring posee las facturas de uno o más empresas cedentes. De esta forma, solo la empresa de factoring se hace cargo de la gestión de estos documentos. Ventajas del factoring. Entre las ventajas más destacadas se tiene: rápida liquidez. El factoring genera una liquidez inmediata para las empresas cedentes. De esta forma ya no tendrán que esperar hasta que se cumpla el plazo de cobro, que suele ser de 30, 60, 90 o hasta 120 días. Continuidad del negocio. El factoring permite a la empresa cedente continuar con su negocio, es decir, seguir operando y produciendo. La venta de sus facturas le permite obtener capital de trabajo de corto plazo sin necesidad de endeudarse. Externalizar la gestión del cobro. El factoring permite que la empresa cedente no destine tiempo ni recursos para el cobro de las facturas. La empresa de factoring administra toda su cartera por cobrar con llamadas de cobranza. Proceso rápido. El factoring es un proceso más acelerado que un préstamo regular, ya que aquí solo se revisan las facturas y no los estados financieros. Desventajas del factoring. Entre las desventajas más destacadas se tiene: alto costo financiero. Las entidades de factoring suelen cobrar una comisión por cada operación. Esta comisión puede ser del 2 al 3% del total, en algunos casos hasta superior. Además, te cobran un interés en función a plazo de vencimiento y una comisión por costos de servicio. Posibilidad de pagar la deuda. En las operaciones de factoring con recurso, la empresa cedente no se desliga de la deuda, ya que éste debe pagar la factura en caso la empresa deudora no lo haga, lo que en otras palabras implica que se mantiene el endeudamiento. No regulado en algunos países. En algunos países, el factoring no es un mercado regulado, por lo que las condiciones de tasa y descuentos pueden ser un poco uniformes. Acepta solo deudores más solventes. La mayoría de empresas de factoring suelen aceptar solo aquellas facturas que provienen de empresas que por su solvencia o estandarización de procesos de cobro no suponen el menor esfuerzo administrativo. Espero que toda esta información... Bien, siguiente tenemos al leasing. El leasing es más que todo cuando se requiere un activo, ¿ya? Se requiere un activo. A ver, ¿cómo te explico el leasing? El leasing, cuando hablamos del leasing, estamos hablando de algo similar a un alquiler, ¿ya? Hay empresas que se dedican a hacer leasing, es decir, compran determinados activos para luego alquilarlos. Por ejemplo, yo necesito un vehículo, entonces acudo a una de estas empresas que se dedican al leasing. La empresa tiene vehículos y me va a dar
el auto que yo quiero. Y entonces yo le voy a ir pagando por el auto como si se lo estuviera alquilando. Le voy a ir pagando por el auto, por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Por un tiempo determinado. El auto no es mío, el auto es de la empresa que me lo está, en pocas palabras, alquilando, arrendando. ¿Cuál es digamos, alguna de las características que tiene el leasing? Es que luego de ese periodo de tiempo, la empresa que me ha estado alquilando el auto me lo puede vender. Y obviamente me lo vendería a la diferencia de lo que ya lo he ido, de los pagos que ya he ido dándole por este arrendamiento, por este alquiler. Entonces, de eso consiste el leasing, ¿no? ¿Qué pasa si dejo de pagarle el alquiler? La empresa vuelve a... El activo que me estaba alquilando esta empresa vuelve por la empresa, ¿no? Vuelve a la empresa o vuelve al banco. Entonces, repito, el leasing es como un alquiler de un activo, ¿no? Entonces, cuando tú adquieres el leasing, vas a ir pagando, ¿no? Como si estuvieras alquilando, por un periodo de tiempo. Luego de ese periodo de tiempo tienes la opción de comprar por la diferencia o simplemente hasta donde llegó tu periodo de pago, ¿no? Terminado ese periodo de pago, o compraste por la diferencia, y si no compraste, ese activo regresa a la empresa que te hace el leasing o al banco. Ya, ese es el leasing. De todas maneras, te voy a poner un ejemplito para que lo veas mucho mejor. Un videíto. ¿Qué es el leasing y para qué sirve? El leasing es un contrato de alquiler mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un activo a un arrendatario a cambio de un pago periódico durante un plazo determinado. Sin embargo, a diferencia de un contrato simple de alquiler, el leasing tiene otros beneficios dependiendo del tipo de leasing que se elija. Existen dos tipos de leasing: leasing financiero y leasing operativo. El leasing financiero es un contrato de alquiler-venta, mediante el cual el arrendador utiliza el bien durante un determinado tiempo y, al final del plazo de alquiler, se le da la opción de comprar el activo. Dependiendo de la estructura del contrato, el valor de la opción de compra puede ser tan bajo como de $1. El beneficio más importante de este producto financiero es la depreciación acelerada, la cual genera importantes beneficios tributarios y un importe escudo fiscal. Por otro lado, el leasing operativo es un contrato de alquiler que no tiene opción a compra. Aquí, el beneficio se concentra en el servicio de soporte técnico que tienen los activos alquilados. Es decir, en caso de cualquier avería o falla, puedes solicitar el arreglo del problema o, en caso sea necesario, el cambio del equipo, si es que el contrato que has realizado lo permite. En algunos países, el contrato de leasing operativo es conocido como renting. Al igual que todo producto financiero, el leasing posee tantas ventajas como desventajas. Comencemos por las ventajas. En el caso del leasing financiero, puedes financiar los activos de tu empresa sin necesidad de realizar una gran inversión, como ocurre cuando realizas una compra directa. También puedes financiar hasta el 100% de la inversión. Y, dado que obtienes un escudo fiscal depreciando un bien, puedes reducir gastos de la declaración anual de impuestos de tu empresa. Asimismo, cuando realizas una compra mediante un leasing financiero, el monto a cancelar no es el valor del bien en el mercado actual, sino el valor residual del bien. En tal sentido, un leasing financiero brinda beneficios superiores a los de un préstamo de mediano plazo. En cuanto al leasing operativo, este tiene entre sus beneficios el que el arrendatario pueda olvidarse de los problemas que puede tener el activo en caso de averías o fallas, dado que esto se encuentra cubierta por la empresa arrendadora. Por el contrario, el arrendador de leasing operativo puede entretenerse realizando actividades que brinden rentabilidad a su empresa y mantenerse enfocado en ellas. Finalmente, tanto el leasing operativo como el leasing financiero tienen un plazo de contrato flexible que se adapta al tipo de activo que se va a arrendar y la capacidad de pago de la empresa.
En cuanto a las desventajas del leasing, podemos mencionar que originalmente el leasing financiero solo podía ser realizado por los bancos y, debido a ello, solían ser trámites con una duración hasta de 2 semanas. Asimismo, estaban atados con garantías reales. En cuanto al leasing operativo, hay que mencionar que no en todos los casos se incluye el servicio técnico, lo cual genera complicaciones al arrendatario. Para concluir, los contratos de leasing no están hechos por activos intangibles, se limita a solo activos físicos como muebles e inmuebles. ¿Deseas conocer? Bien. Otro instrumento financiero que tenemos se conoce como la carta de crédito. Y la carta de crédito se da más que todo en operaciones de comercio exterior, entre un exportador y entre un importador. Más que todo es una garantía para el exportador, ¿no? Que el exportador se asegure que el importador le va a pagar. ¿Cómo es el mecanismo de una carta de crédito? El exportador le va a pedir al importador una carta de crédito. El importador entonces se va a comunicar con su banco y su banco le va a emitir una carta de crédito y luego esta carta de crédito se la va a enviar al banco del país donde está el exportador. Si todo está de acuerdo, el exportador va a cobrar su carta de crédito con el banco que está en el país donde está el exportador. El banco del país donde está el exportador, que se llama el banco confirmador, le va a avisar al banco que emitió la carta de crédito, porque el banco del exportador o el banco confirmador se va a cobrar del banco que emitió la carta de crédito. Por lo tanto, el importador, ¿a quién le tiene que pagar? Le tiene que pagar al banco que emitió su carta de crédito. Sí, suena confuso, ¿no? Lo voy a volver a explicar. El exportador le pide al importador una carta de crédito. Entonces el importador va a su banco, al banco del importador, y este banco emite una carta de crédito. El banco emisor, le vamos a decir. El banco emisor se la va a enviar al banco del exportador, en el país donde está el exportador, ¿no? Y a este banco le vamos a llamar el banco confirmador. Entonces, si todo está de acuerdo, el exportador se va a cobrar con la carta de crédito. ¿A quién se la cobra? Al banco confirmador. El banco confirmador, ¿a quién se la cobra? Al banco emisor. Y el banco emisor, ¿a quién se la cobra? Al importador. ¿No? Este tipo de, vamos a decir, de herramienta financiera es más que todo para darle seguridad a las transacciones del comercio exterior entre los exportadores y los importadores. De todas maneras, vamos a ver un poderoso videíto. Cartas de crédito de exportación para e-commerce. Una carta de crédito de exportación es un instrumento con el cual la entidad financiera recepta y examina los documentos enviados por el banco emisor de un crédito documentario, el cual pertenece a un importador en el extranjero, para que realice un pago al exportador ecuatoriano. Cuando la carta de crédito de exportación es confirmada, el banco se compromete a honrar o negociar dicha obligación. ¿Cuáles son los beneficios de una carta de crédito? En primer lugar, la seguridad en el pago, es decir, la garantía en el cumplimiento de las condiciones de negociación, y es así como se disminuye el riesgo documental. Para este ejemplo de carta de crédito de exportación, se ha escogido a la empresa Pacari, una exportadora de chocolates ecuatorianos, para lo cual el importador va a buscar en la página principal de la empresa, si es necesario la va a traducir, y va a revisar los productos a comprar, entre barras de chocolates, entre coberturas de chocolate, chocolate oscuro, sabores. Va a revisar todo esto, va a verificar los precios, va a ver los medios de pago. Si lo hace en cantidades menores, lo puede hacer con tarjeta de crédito y lo puede hacer directamente agregando al carrito y pagando en línea. Pero este no es el caso,
ya que será con carta de crédito. Así que se debe dirigir a la pestaña Compras al por mayor y se hace un contacto directo con el vendedor, esto a través de correo electrónico. De una vez pasada esta etapa, viene el proceso de negociación para luego hacer la apertura de la carta de crédito. Entonces, se debe hacer un contrato, se debe determinar el Incoterm, se debe determinar el plazo de pago. Entonces se va a plantear la apertura de una carta de crédito, para lo cual el importador solicita la apertura de la carta de crédito en el banco y presentará los documentos que avalen la negociación. El banco emite la carta de crédito y comunica vía SWIFT, que es un código interno de los bancos, al banco avisador de la apertura de la carta de crédito. El vendedor realiza los trámites de exportación, coordina el embarque y envía las mercancías. Luego, el importador realiza el trámite de nacionalización. El exportador presenta al banco avisador la factura comercial, la lista de empaque, el BL, el cual debe estar a nombre del banco emisor, y demás documentos que sean requeridos para los trámites. El Departamento de Comercio Exterior revisa y compara la información de los documentos contra ítems de la carta de crédito. Para esto tiene un plazo aproximado de 5 días. Y luego envía los documentos al banco avisador para que revise y compare la información. Y de ser correcta, el banco emisor hará el reembolso de la carta de crédito al banco avisador y este transfiere al vendedor o exportador el dinero de la compra de las mercancías. En el país del importador, este va al banco, cancela o negocia el valor de la carta de crédito. Así el importador recibe su mercancía y el exportador el valor de ellas con seguridad. Bien. Ahora vamos a pasar a ver, pues, derivados financieros. Los derivados financieros son instrumentos financieros, ¿sí? Pero que están dentro del mercado de derivados. En nuestro país no existe el mercado de derivados como tal, ¿ya? Eso es importante aclararlo. Por eso es que no es común ver este tipo de instrumentos, a diferencia de otros países donde sí tienen mucho más desarrollado este mercado de derivados, así como hay el mercado de dinero, así como hay el mercado de bienes y servicios, así como hay el mercado de capitales, existe el mercado de derivados. ¿Qué son los derivados? Los derivados, como te acabo de mencionar, son instrumentos financieros que permiten de cierta forma anticiparse a las personas a los riesgos o anticiparse a los cambios que se puedan suscitar en el futuro. Entonces, los derivados son instrumentos que buscan protegerte o proteger en este caso a las personas de las fluctuaciones que se puedan dar en el futuro. Es una forma de anticiparse a las situaciones adversas, ¿ya? Entonces, siempre que hablamos de derivado, estamos hablando pensando en el futuro, Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del precio de algún activo, como de bonos, acciones u otros, o de alguna mercadería o de algún producto. Están también los derivados también se pueden dar sobre tasas de interés, se pueden dar sobre diferentes tipos de cambio, ¿ya? Entonces vamos a ver 4 de los derivados más famosos: los forwards, los futuros, las acciones y los swaps. Los forwards son contratos privados y se pactan directamente entre las personas que quieren pactar, es decir, entre el comprador y el vendedor. ¿Qué es lo que pactan? Pactan un determinado producto, ¿no? Un determinado bien, un determinado activo. Pactan una fecha futura para la entrega de ese activo y obviamente pactan el precio. ¿Y pactan qué? Las condiciones. Es un contrato pero a futuro. Por ejemplo, imagina que tú tienes una hectárea de maíz y llega una persona que te quiere comprar esa hectárea de maíz, ¿no? Obviamente ya cuando estés en plena cosecha. Entonces van a hacer un contrato a futuro.
donde tú le vas a vender esa hectárea de maíz, ejemplo, ¿ya? A 50.000 soles a futuro. Es lo que quedaron. ¿Cuánto es a futuro? De acá a 3 meses. De acá a 3 meses tú le vas a vender esa hectárea de maíz a 50.000 soles. Pasan los 3 meses y el maíz subió de precio. Una hectárea de maíz está a 60.000 soles. Pero tú ya tienes un contrato donde ambas partes acordaron que vas a pagarle 50.000. Lo mismo pasaría en caso contrario. ¿Qué tal si ahora el maíz está a 50.000? 40.000. Tú tienes un contrato donde estás diciendo que vas a pagar 50.000. Así es como funciona un forward, ¿ya? De todas maneras, un pequeño videito. En este video explicaremos qué es un forward. Un forward o contrato a plazo es un producto financiero a largo plazo, donde mediante un contrato se establecen condiciones de una compraventa entre dos partes. En dicho contrato se estipula un precio, cantidad, calidad, lugar y una fecha determinada. Este tipo de instrumentos de derivados es el más antiguo. Su origen es en Chicago a finales del siglo XIX. Utilicemos un ejemplo detallado para ilustrar cómo funciona un forward. Supongamos que un agricultor ha sembrado trigo, falta un mes para la cosecha y el monto de esta está razonablemente seguro, debido a que una gran parte de la riqueza del agricultor está ligada a su cosecha. Tal vez le convenga eliminar el riesgo asociado con la incertidumbre acerca de su precio futuro, vendiendo dicha cosecha ahora a un precio fijo para entrega futura. Además, supongamos que hay un panadero que sabe que necesitará trigo dentro de un mes para producir pan. El panadero tiene una gran parte de su riqueza ligada a su negocio. Al igual que el agricultor, el panadero también se enfrenta a la incertidumbre en relación con el precio del futuro del trigo. Pero la manera para que él reduzca su riesgo de precio es comprar el trigo ahora, para entrega futura. Esta manera el panadero es una pareja natural para el agricultor, que quisiera reducir su riesgo mediante la venta ahora para entrega futura. Por consiguiente, el agricultor y el panadero acuerdan un precio forward, en donde el panadero le pagará al agricultor en la fecha de entrega. El contrato forward estipula que el agricultor entregará una cantidad específica de trigo al panadero al precio forward, independientemente de cuál sea el precio spot en la fecha de entrega. Los contratos a plazo o forward son parecidos a los contratos de futuros, en los que ambos son acuerdos de compra o venta de un activo en un momento determinado por un precio determinado, y se contratan en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. Es decir, los forwards no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extrabursátiles. Además, los contratos forwards se dividen en 3 modalidades. 1. No genera utilidades. 2. Genera utilidades o rendimientos fijos. 3. Genera utilidades que se reinvierten. El precio de forward depende de los costos de cada institución financiera, el sobreprecio en relación al riesgo de la contraparte, la situación del mercado y las utilidades. Al término del plazo se puede dar 2 tipos de entrega. A. Se intercambia la mercadería por el valor previamente acordado. O B. Se hace un intercambio a favor o en contra en efectivo del diferencial que existe entre el precio al cual se pactó la operación en un inicio y el precio final que presenta la mercadería en el mercado al cual se hace referencia. El principal riesgo que presenta el contrato forward es que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Por eso, actualmente, la mayoría de estas transacciones están respaldadas por el producto depositado en bodegas o almacenes especiales o con base en cosechas o producciones futuras. De esta forma se regula el abasto y comercialización de varios productores en el mundo. Bueno, muchas gracias, esto es todo. Bien, un futuro es muy similar a un forward en cuanto sirve para hacer transacciones de un bien, ¿no? A futuro, ¿no? Hasta ahí digamos que es muy parecido a un forward. ¿Cuál es la diferencia? Que no se hace directamente, ¿ya? Entre el comprador y el vendedor, sino que se hace a través de un mecanismo centralizado de negociación. Y por ende, como no se hace directamente, ¿ya?
digamos que interactuar en esta compra y venta se necesita de brokers o de traders, ¿no? Que son los que se van a encargar de hacer los movimientos de compra y venta dentro de estos mecanismos centralizados de negociación. Por lo tanto, en los futuros, aparte de que ya son contratos estandarizados, ya que tienen ciertas características, también hay que hacer un depósito a la cuenta del trader para que de cierta forma pueda realizar sus movimientos y tenga cierta cobertura en los movimientos que va a ir realizando a lo largo de la vida del contrato. Ya, esa es una de las principales diferencias. Si no me equivoco, el principal mercado de la principal bolsa de derivados de futuros está en Chicago. Bien, vamos a ver un videito, ¿ya? El mercado de futuros. ¿Qué es un futuro financiero? ¿Cómo cambia su precio? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentran? En este video te explicaré todo esto y mucho más para que puedas comenzar tu camino en este interesante mercado. Los futuros son acuerdos entre dos partes. Una parte se compromete a comprar un activo y la otra a venderlo, con un precio que establecen desde hoy, pero para un intercambio que se dará en el futuro y de ahí recibe su nombre. La parte que se compromete a comprar se dirá que tiene una posición larga y se beneficiará si el precio sube, porque recibirá un activo que vale más de lo que se ha comprometido a pagar por él. La parte que se compromete a vender se dirá que tiene una posición corta y se beneficiará si el precio baja, porque entregará un activo que ahora vale menos que lo que acordó inicialmente. Imagina que te comprometes a vender una canasta de manzanas por $10. Días antes de la entrega, el precio de las manzanas ha caído a $5 por canasta. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Compras las manzanas por $5 y las vendes por $10 como te habías comprometido inicialmente, ganando así $5 por canasta. En el mercado de futuros pueden intercambiarse toda clase de activos como acciones, divisas, granos, metales, carnes, energéticos, entre muchos otros. Sin embargo, los participantes de este mercado no tienen que producir nada de esto, ni tienen en sus casas barriles de petróleo, trigo y ganado de operaciones que han hecho antes. La mayoría cierran sus posiciones antes de la fecha de entrega, y si habían acordado comprar y el precio ha subido, entonces cerrarán su posición con una ganancia. Si el precio ha bajado, deberán asumir una pérdida para salir. Los participantes del mercado de futuros pueden dividirse en dos grupos, productores y especuladores. Gracias a los productores se creó este mercado cuando en Japón en el siglo XVII los agricultores acordaban la venta de arroz desde antes de ser cosechado. Esto les permitía a ellos y a sus compradores protegerse ante cambios repentinos del precio. En la actualidad es igual. Los productores utilizan el mercado de futuros para protegerse de la variación de precios y así negociar materias primas conociendo de antemano el precio. Los especuladores aprovechan el mercado de futuros para obtener ganancias de los movimientos de precio. A diferencia de los primeros, los especuladores se benefician de mercados en movimiento. Los contratos de futuros se caracterizan por estar estandarizados. Los contratos de futuros tienen los siguientes componentes. El activo es lo que se está negociando, puede ser oro, petróleo, maíz, acciones, divisas, criptomonedas, entre muchos otros. El tamaño del contrato es la cantidad del activo que se está negociando. Para el petróleo son 1000 barriles y para el oro son 100 onzas. Las especificaciones de entrega, el lugar y las condiciones en las que deberá ser entregado el activo subyacente. Esta información es sumamente importante para los participantes que tengan planeado entregar el activo o recibirlo. El mes de entrega. Cada contrato tiene una fecha de entrega o vencimiento.
La mayoría de contratos de futuros son cerrados antes que llegue la fecha de entrega, y gracias a esto es posible especular con estos instrumentos sin necesidad de producirlos o pensar en dónde almacenarlos. Precio. Los mercados de futuros establecen los cambios mínimos que puede tener el precio de un futuro. A este cambio mínimo se le conoce como TIR. Márgenes. Cuando se negocia en el mercado de futuros, debe tenerse una cantidad mínima de dinero en la cuenta de un broker que garantice que ante movimientos negativos, el trader pueda responder a sus pérdidas. ¿Cómo cambia su precio? Al igual que en cualquier mercado, los precios de los futuros cambian por la oferta y la demanda de los participantes. Mayor interés por el contrato de diciembre del petróleo generará que su precio suba y menor interés que caiga. ¿Dónde se encuentran? La principal bolsa de futuros del mundo es en el Chicago Mercantile Exchange. Es un mercado altamente vigilado y que ofrece a sus participantes total garantía en sus operaciones. En este mercado es posible operar maíz, soya, petróleo, gas natural, el futuro sobre el Standard & Poor's, los bonos del Tesoro americano, divisas como el yen, el euro, la libra, metales como el oro, platino, entre muchos otros. Bien, ahora vamos a ver otro instrumento financiero del mercado de derivados, que son las opciones. Se llaman opciones porque establece el derecho de comprar o vender, más no la obligación. ¿Ya? Derecho de comprar o vender, más no la obligación de comprar o vender. ¿Ya? Igual se establece en una fecha futura, se establece un precio futuro, se establece cuál es el bien que se quiere vender a futuro, ¿no? Tenemos dos tipos de opciones: la opción americana, en la que el contratante puede ejercer su derecho en cualquier momento durante la vigencia de la opción, y la opción europea, en la que puede ejercer su derecho en la fecha establecida en el contrato de la opción. ¿Cómo funciona una opción? Imaginemos que tú has pactado comprar maíz a 2 soles, ¿ya? Es lo que has pactado. Si el maíz, después del tiempo que has pactado, tiene un precio de 2 soles 50, vas a ejecutar tu opción a comprar, porque tu opción la firmaste a 2 soles, es decir, menos, a un valor menor. En cambio, si el maíz, luego del tiempo que pactaste, está, por ejemplo, a 1 sol, es decir, menos de los 2 soles que pactaste, no tienes la obligación de comprar. No tienes la obligación de compra. ¿Ya? Esas son las opciones. Por eso te dice, te da derecho a comprar o vender, más no obligación. Vamos a ver un videito. ¿Qué es una opción de compra? ¿Qué es una opción de venta? ¿Cómo cambia su precio? ¿Cómo ganar dinero con opciones? ¿Dónde negociar estos instrumentos? En este video te contaré de uno de los mercados más diversos y con más posibilidades para los traders. Te contaré del mercado de opciones financieras. Las opciones son contratos entre dos partes en donde una compra un derecho sobre un activo y la otra lo vende. Este derecho puede ser de dos tipos. Opción de compra, call. La opción de compra le dará a su tenedor el derecho a comprar un activo a un precio especificado en el momento, en una fecha futura o antes si así lo decide. Se beneficiará si el precio del activo sube. Opción de venta, put. La opción de venta le dará a su tenedor el derecho a vender un activo a un precio especificado en el momento, en una fecha futura o antes si así lo decide. Se beneficiará si el precio del activo baja. Veamos un ejemplo. La acción de Tesla tiene un precio de $770 por acción. Un inversionista que espera que suba podría comprar una opción call que tiene un precio de ejercicio o strike de $780 y deberá pagar $9 por cada opción. Este pago se conoce como prima. Para este inversionista será buena idea ejercer esta opción cuando la acción de Tesla tenga un precio superior a $780. Si por ejemplo la acción llegase a estar en 790, entonces este inversionista podría ejercer sus opciones y obtener una ganancia de $1 por opción, producto de los $10 de ganancia menos los 9 de prima.
Si el precio de la acción está por debajo de $780, entonces este inversionista tendrá una pérdida máxima de $9 por opción. Del otro lado estará el vendedor de la opción, quien esperará que el precio no pase de 780 para así tener como ganancia $9 para la opción call vendida. Opciones europeas y opciones americanas. Opciones europeas. Estas opciones solo podrán ejercerse el día de la fecha final establecida al momento de la compra o venta de la opción. Opciones americanas. Estas opciones podrán ser ejercidas en cualquier momento hasta la fecha final establecida al momento de la compra o venta de la opción. A pesar de sus nombres, ambas son transadas en las bolsas europeas y de Estados Unidos. Valor de la prima. El valor de la prima o precio de la opción viene determinado principalmente por la probabilidad de que el precio actual llegue al precio establecido en el contrato. Entre más probable sea que se alcance ese precio, mayor será el valor de la prima y por lo tanto los factores que lo determinan son diferencia del precio actual del activo subyacente y el nivel de precio establecido en el contrato. Entre más lejos sea el precio, menor será el valor de la prima. La volatilidad del mercado. Entre más volátil sea el mercado, mayor serán los valores de la prima. El tiempo hasta la ejecución del contrato. Entre más amplio sea el periodo de tiempo para ejercer la opción, mayor será el valor de la prima. Tipo de opción. Las opciones americanas serán por lo general más caras que las europeas porque permiten ser ejercidas en cualquier momento. Estrategias con opciones. Las opciones ofrecen una gran cantidad de posibilidades para la creación de estrategias de trading gracias a su diversidad y al número de variables con las que es posible jugar. Algunas de las estrategias más comunes son: estrategia simple. La estrategia simple es básicamente la misma que se sigue con otros instrumentos. Si se espera que el precio suba, cuando los traders esperan que el precio de un activo subyacente suba, podrán comprar una opción call o vender una opción put. En el primer caso, las ganancias estarán determinadas por cuánto pueda subir el precio y las pérdidas serán como máximo el valor de la prima. En el segundo caso, la ganancia será la prima y las pérdidas pueden extenderse indeterminadamente si se espera que el precio baje. Cuando los traders esperan que el precio de un activo subyacente baje, podrán comprar una opción put o vender una opción call. En el primer caso, las ganancias estarán determinadas por cuánto pueda bajar el precio y las pérdidas serán como máximo el valor de la prima. En el segundo caso, la ganancia será la prima y las pérdidas pueden extenderse indeterminadamente. Estrategia compuesta. Las estrategias compuestas son infinitas y consisten en la compra-venta de más de una opción. Dos de las estrategias más comunes de este tipo son: se espera que haya volatilidad. Cuando los traders esperan que haya volatilidad, pero no están seguros qué dirección tomará, podrán comprar una opción call y comprar una opción put. Si el precio se mueve lo suficiente, la ganancia de una de las dos opciones compensará la prima de la otra. Se espera que el precio se mantenga estable. Cuando los traders esperan que no haya volatilidad, podrá hacer lo opuesto a la anterior estrategia y vender una opción call y una opción put. De esta manera obtendrán dos primas y si el precio se mantiene estable, mantendrán esa ganancia. ¿Cómo negociar con opciones financieras? Actualmente la mayoría de brokers con los que puedes negociar acciones y futuros ofrecen la posibilidad de operar con opciones. Al igual que los futuros, estas ofrecen la posibilidad de operar una gran diversidad de activos, acciones, índices, monedas, materias primas, entre muchos otros. Recuerda suscribirte. Y bien, vamos a cerrar todo hablando ya de los swaps. Los swaps son instrumentos que establecen el intercambio periódico de flujos o activos. Es realizado por inversionistas, por instituciones, posiblemente más común entre bancos, ¿ya? ¿Cómo te explico esto? A ver, estoy pensando. A ver, como te dije, el swap son intercambio de flujos, ¿ya? Son intercambios de flujos. Imaginemos que la empresa quiere hacerse un préstamo, pero quiere pagar una tasa fija. Va a su banco y su banco le dice: no, te puedo dar una tasa variable.
Rayos. Entonces, lo dejo ahí. Vamos a otra empresa, la empresa B. La empresa B quiere realizarse también un préstamo, ¿ya? Pero quiere un préstamo a tasa variable. Va a su banco y su banco le dice: no, te puedo dar un préstamo a tasa fija. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí A quiere tasa variable, pero su banco le da... A quiere tasa fija, pero su banco le da tasa variable. B quiere tasa variable, pero su banco le da tasa fija. Entonces, ¿cuál sería la solución? Un swap. ¿Cómo un swap? B, la empresa B, que quiere una tasa variable, va a intercambiar esos flujos con A, que quiere una tasa fija. Entonces, por eso te dice, son instrumentos que te permiten el intercambio de flujos. B va a pagar esos flujos variables y A va a pagar esos flujos fijos que quiere. Y así contentos los dos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de swaps. En este vídeo vamos a explicar el swap de divisas. Vamos a explicarlo de tal manera que todo el mundo pueda entenderlo. Imagina que una empresa española quiere abrir una fábrica en Estados Unidos. Para ello necesita dólares para poder llevar a cabo su construcción, ya que tiene que comprar materiales a los proveedores estadounidenses y pagar a los operarios estadounidenses. Así que acude a un banco español, llamado Banco Rojo. Tras contarle el proyecto, le pregunta si le puede dar un préstamo en dólares. El representante del Banco Rojo acepta concederle el préstamo en dólares. Este representante acude a la mesa de tesorería del Banco Rojo, donde le comenta a su compañero que ha firmado con la empresa española un contrato de préstamo en dólares. El técnico de tesorería analiza la operación. El Banco Rojo es un banco español y su moneda es el euro. Quizás tenga una cuenta en un banco corresponsal con unos dólares, pero no lo suficientes como para afrontar el préstamo. Así que lo primero que hace es cambiar euros por dólares en el mercado de divisas. Una vez tenga los dólares podrá enviárselos a la empresa española. Ahora, cada año, la empresa española pagará los intereses en dólares al Banco Rojo, el que, al recibirlos, los cambiará a euros en el mercado de divisas. Al finalizar la operación, recibirá los intereses del último periodo y el principal del préstamo, también, obviamente, en dólares. En esta operación, el Banco Rojo está expuesto a la incertidumbre del tipo de cambio, y es que ¿qué pasa si a mitad del tercer periodo el dólar se desploma? ¿O el euro se aprecia muchísimo? Pues que si antes, con los intereses recibidos y tras cambiarlos a euros, el banco podía comprarse un coche de empresa en Europa, ahora, en este nuevo escenario que planteamos, el banco, al cambiar los dólares por euros, los euros que obtiene solo le dan para comprarse una bicicleta de empresa. Si la situación es la contraria y el dólar se aprecia muchísimo, con los intereses podría llegar a comprarse un avión de empresa en Europa. Para cubrirse de esta incertidumbre y poder dormir tranquilo independientemente de lo que haga el dólar y el euro, el técnico de la mesa de tesorería hace un swap de divisas. El Banco Rojo, el Banco Español, tiene su tesorería, esto es, el dinero del Banco Central, en euros. Por su lado, el Banco Amarillo, un banco norteamericano, tiene su tesorería en dólares. El técnico de tesorería del Banco Rojo llama al técnico de tesorería del Banco Amarillo y le ofrece formalizar un swap de divisas. Mediante el swap de divisas, ambos bancos acuerdan intercambiar dólares por euros a lo largo de un periodo de tiempo, a un tipo de cambio acordado hoy. Así, el Banco Rojo acuerda estos intercambios con el amarillo, de tal forma que coincidan con los flujos de efectivo en dólares que el préstamo a la empresa española le está generando. Si combinamos las dos operaciones, veremos cómo el swap ha cubierto el préstamo. Y es que, independientemente de lo que haga el dólar, el Banco Rojo recibirá los euros al tipo de cambio acordado hoy. Al inicio del préstamo, el Banco Rojo intercambia el primer flujo de euros por dólares acordado con el Banco Amarillo, acuerdo formalizado en el contrato de swap, tras lo cual entrega esos dólares a la empresa española mediante el contrato de préstamo. Posteriormente, al finalizar el primer periodo, la empresa española paga los intereses en dólares al Banco Rojo tal y como se establece en el contrato de préstamo. Tras lo cual, el Banco Rojo intercambia esos dólares por euros con el Banco Amarillo, al tipo de cambio que se fijó al inicio del periodo en el contrato de swap, independientemente del tipo de cambio al que cotice en este momento el dólar frente al euro en el mercado de divisas. Lo mismo pasará al final del segundo periodo.
del tercero, del cuarto y al finalizar el último periodo, la empresa entregará los dólares de los intereses de este último periodo y devolverá el principal en dólares al Banco Rojo, quien, gracias al acuerdo de swap, se los entregará a cambio de euros al Banco Amarillo al tipo de cambio fijado al inicio de la operación. Por tanto, cuando una empresa española quiere iniciar un proyecto en el extranjero, lo normal es que pida un préstamo en moneda extranjera a un banco español. El banco español, para poder satisfacer a su cliente sin quedarse expuesto a la fluctuación de los mercados de divisa, cubre ese préstamo con un swap de divisas formalizado con un banco extranjero. Veamos otro ejemplo de uso de swap. Imaginemos ahora que nuevamente una empresa española quiere abrir una factoría en Estados Unidos y en vez de ir a un banco español a por un préstamo en dólares, decide ir directamente a solicitarlo a un banco estadounidense. El banco estadounidense, el Banco Amarillo, que no conoce de nada a la empresa española, le dice que si quiere un préstamo en dólares tendrá que pagarle un 10% de intereses. Por otro lado, existe una empresa estadounidense que quiere abrir una factoría en España y decide pedir un préstamo en euros a un banco español, al Banco Rojo. El Banco Rojo, que no conoce de nada a la empresa estadounidense, le dice que si quiere un préstamo en euros le tendrá que pagar un 10% de intereses. Sin embargo, ocurre que la empresa española puede obtener un préstamo del Banco Rojo al 5%, ya que el Banco Rojo conoce perfectamente a la empresa española y sabe que son gente seria y buenos clientes. Igual pasa entre la empresa estadounidense y el Banco Amarillo. La empresa estadounidense obtiene préstamos al 5% del Banco Amarillo sin problemas. Lo que tienen que hacer estas empresas en este escenario es firmar un contrato de swap de divisas. Posteriormente pedirán préstamos en su moneda local con su banco. La combinación de ambas operaciones hará posible que ambas empresas obtengan la financiación que necesitan en la divisa que necesitan a un tipo de interés menor. Así pues, al inicio de la operación, las empresas recibirán el préstamo de sus bancos de confianza y, mediante el contrato de swap de divisas, intercambiarán los euros y los dólares entre ellas. Al final del primer periodo se intercambiarán las divisas por el importe y al tipo de cambio pactado en el swap, y con ellas harán frente a los intereses de sus préstamos. Lo mismo ocurrirá al final del segundo periodo. También al final del tercero, del cuarto y al final del último periodo se intercambiarán los intereses de ese periodo y el principal del préstamo, con lo que finiquitarán el préstamo con sus respectivos bancos. Este tipo de contrato también ha sido utilizado por la banca central moderna, representación del diablo en la tierra. Cuando el sistema de banca central moderna causó la última crisis, el sistema financiero colapsó. Los bancos comerciales no se fiaban los unos de los otros, y los contratos de swap de divisas empezaron a dejarse de hacer. Esto hacía que los proyectos de las empresas europeas en Estados Unidos y los proyectos de las empresas estadounidenses en Europa pudiesen quedar sin financiación. El Banco Central Europeo puede crear euros de la nada, pero por supuesto no puede crear dólares. El Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, puede crear dólares de la nada, pero no puede crear euros. Así que ambos bancos centrales llegan a un acuerdo de swap, mediante el cual intercambian divisas entre ellos a un tipo de cambio acordado. Ahora, si un banco español necesita hacer un contrato swap para cubrir un préstamo, en lugar de acordarlo con un banco estadounidense, lo acuerda con el Banco Central Europeo, que tiene acceso a dólares debido a su acuerdo swap con la Reserva Federal. Así, este sistema diabólico crea dinero de la nada en ambas divisas y para todo Occidente. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal, donde tienes vídeos similares a este. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar con un último videito. El swap, como su nombre lo indica, es un intercambio. Se trata de un contrato por medio del cual las partes acuerdan intercambiar durante un periodo futuro una sucesión de flujos de monedas o de activos. Estos contratos pueden hacerse entre las partes de manera directa, lo que llamamos habitualmente over the counter, o con la intervención de un mercado. Quien tiene una posición de riesgo en algún momento futuro, la puede cubrir con un futuro o con un forward. Quien tiene una posición de riesgo similar, pero que se sostiene a lo largo del tiempo, puede usar un swap. En el fondo esto es lógico, dado que un swap es una concatenación de futuros o de forwards.
Una empresa que tiene una deuda denominada en una determinada moneda y quiere cambiarla por otra, puede hacer esto usando un swap de tipo de cambio. Lo mismo ocurre con una empresa que tiene una deuda en un tipo de tasa, por ejemplo tasa variable, y lo quiere cambiar por otro tipo de tasa, por ejemplo tasa fija, puede hacer esto mediante el uso de swaps de tasa de interés. Las compañías petroleras de upstream, empresas que están esencialmente long en petróleo y gas, suelen utilizar swaps para eliminar la volatilidad del precio del petróleo y del gas de sus flujos de fondos. Consideremos el caso de una empresa americana que comienza un negocio en Japón. Esto le va a generar una posición long estructural en yenes, originada por la cobranza en dicha moneda. Si la empresa no quiere mantener esta posición de riesgo abierta, va a necesitar una sucesión de posiciones short en yenes por un plazo largo para mitigar el riesgo de tipo de cambio. Obviamente, una de las alternativas sería la de emitir deuda en yenes, lo que le generaría una posición short que mitigaría los efectos de las variaciones del tipo de cambio en los flujos de fondos de la empresa. Es posible, sin embargo, que los inversores en yenes no conozcan la empresa, por lo que ésta no podría salir al mercado en condiciones competitivas. También podría darse la situación que la compañía ya tiene demasiada deuda en su moneda local, por ejemplo dólares, por lo que su estructura de capital no aceptaría nuevo endeudamiento. Una alternativa sería la de cancelar la deuda en dólares y tomar la deuda en yenes, pero esto no siempre es posible, dado que la deuda existente en dólares puede ser contractualmente muy cara de cancelar. El swap aparece entonces como una alternativa de solución al problema. Un banco con buena llegada a los mercados internacionales busca una empresa que esté en la situación inversa, es decir, que tenga una deuda en yenes y quiera estar endeudada en dólares. Una vez encontrada la contraparte, el banco genera una transacción que permite el intercambio de los flujos de fondos de las deudas preexistentes de las dos empresas. Es decir, la empresa americana pagará yenes al banco, que a su vez los transferirá a la contraparte para que ésta pague su deuda en yenes. Y a su vez, la contraparte pagará un flujo en dólares al banco para que éste lo entregue a la empresa americana y ésta pague a sus tenedores de bonos. La posición final de ambas empresas es inversa a la posición inicial. La empresa americana ahora recibe dólares que entrega a los acreedores originales, a la vez que paga yenes al banco intermediario que los pasa a la empresa japonesa para que ésta pague a sus acreedores originales. Como vemos, la empresa generó una posición short en yenes a la vez que neutralizó su posición original. Es fácil entender que la figura del banco intermediario es crucial para encontrar una contraparte para la operación, pero su importancia se extiende cuando los flujos de fondos de las dos empresas tienen fechas que no son coincidentes y las empresas contratantes tienen diferentes riesgos crediticios, ya que el banco intermediario suele proveer un colchón para que todos estos desfasajes puedan ser cubiertos en la operación. Otro swap muy común en los mercados de capitales es el swap de tasas de interés. Este es el que se usa, por ejemplo, cuando una empresa endeudada a tasa variable quiere intercambiar los flujos de fondos que ésta le genera por los que le generaría una deuda a tasa fija. Entonces el mercado sale a conseguir una contraparte que esté endeudada a tasa fija y quiere tener una deuda a tasa variable. Después del swap, ambas compañías tienen los flujos de fondos que quieren. La que estaba a tasa fija ahora tiene los flujos de tasa variable, la que estaba a tasa variable ahora tiene los flujos de tasa fija. Empresas petroleras de upstream que quieren eliminar el riesgo de precio de una parte de su producción pueden recurrir a un swap de petróleo por el que fijan el precio de venta de una parte de los barriles que extraen por una determinada cantidad de meses. Una situación similar puede ocurrir con empresas productoras de aluminio que pueden tener interés en eliminar los efectos de la volatilidad del commodity de su flujo de fondos. Ejemplos análogos se pueden hacer con empresas que están estructuralmente short algún commodity. Líneas aéreas y empresas de transporte en general están, por ejemplo, short combustible. Estas pueden utilizar swaps para mantener fijos los precios de sus insumos por un tiempo determinado. En definitiva, un swap funciona como un forward o un futuro, pero concatenado en el tiempo. Y eso sería todo. Colorín colorado, la sesión y el curso de administración financiera han terminado.